La célula. La célula es la unidad básica fundamental de todos los organismos vivos. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. La palabra célula es de origen latín cellula. Este trabajo contiene conocimientos básicos sobre la célula, importantes como base cultural de lo que debemos saber de biología. Contenido. Seres unicelulares y pluricelulares. Diversidad celular. Clasificación celular. Las células por dentro. Célula animal y vegetal. Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar formados por una o más células. Funciones vitales de las células. Todos los seres vivos realizan una serie de funciones vitales para mantenerse vivos y generar individuos como él. La célula es el ser vivo más simple y, por lo tanto, realiza sus tres funciones vitales. Función de nutrición. Función de relación. Función de reproducción. Función de nutrición. La función de nutrición comprende todos los procesos que necesita la célula para tomar la materia y energía que necesita para vivir, crecer, reponer sus estructuras dañadas, dividirse, y expulsar al medio externo las sustancias de desecho tóxicas para la célula. Función de relación. La función de relación permite la interacción de la célula con su entorno. Puede captar estímulos, luminosos, químicos o mecánicos, del medio y responder ante ellos, como por ejemplo, desplazándose o realizando cualquier otro tipo de movimiento. Función de reproducción. La función de reproducción es la que permite que las células puedan originar dos o más descendientes semejantes a ellas. Las células tienen el mismo material genético que la célula de la que proviene. Aunque los seres vivos pueden tener reproducción sexual, la reproducción de las células es asexual, es decir, sin intercambio de material genético entre dos progenitores. Distinguiremos en el modo de reproducirse de las células procariotas y eucariotas. Por ello, puede constituirse por sí sola como un organismo unicelular o agruparse con otras células, formando un organismo pluricelular. En este ejemplo vemos 4 tipos de seres unicelulares. Bacterias. Algas unicelulares. Protozoos. Hongos, como la levadura. La materia que compone a los seres vivos se organiza en niveles. De lo más simple a lo más complejo. En los siguientes niveles. Célula. Tejido. Órgano. Sistemas de órganos. Y organismo. Los niveles de organización celular corresponden a la organización biótica de la materia y ocurre de la siguiente forma. Nivel celular, corresponde a la unidad más pequeña que es una sola célula. Ejemplo: eucariota. Nivel tejido, conjunto de células agrupadas para realizar una función en concreto. Ejemplo: tejido nervioso. Nivel órganos, tejidos asociados entre sí para generar una estructura que cumpla una función. Ejemplo: páncreas, cerebro. Nivel aparato o sistema, conjunto de órganos que trabajan en conjunto para cumplir una función. Ejemplo: sistema nerviosa, sistema respiratorio. Nivel individuo,
es el organismo que está conformado por diversos sistemas y aparatos, ejemplo, hombre y mujer, vaca, perro. Diversidad celular. Las células son muy diversas en cuanto a forma y estructura interna. Sin embargo, todas comparten ciertas características. La mayoría de las células son muy pequeñas. Tanto así que no las podrías ver a simple vista, necesitamos el microscopio para poder verla y estudiarla. Además, todas las células cuentan con 4 componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. En este ejemplo podemos apreciar que a simple vista no vemos nada en la punta del alfiler, pero, utilizando un microscopio, observamos cómo se encuentra cubierto de bacterias. Esto ocurre con todo lo que nos rodea y nuestro propio cuerpo. Todas las células cuentan con 4 componentes básicos: membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. Las células pueden clasificarse en 2 tipos. A las células procariontes. Célula procarionte: su ADN es único, circular y se encuentra en contacto directo con el citoplasma. Posee muchos ribosomas y plásmidos. No tiene núcleo. La célula procarionte está representada solo por organismos unicelulares, específicamente las bacterias y las arqueobacterias. Las células procariontes son considerablemente más pequeñas que las células eucariontes. Ve las células eucariontes. Célula eucarionte: su ADN está al interior del núcleo celular. Es más grande que la célula procarionte y posee unas estructuras llamadas organelos. La célula eucarionte constituye a algunos organismos unicelulares, como los protozoos, y a todos los organismos pluricelulares. Las células eucariontes se caracterizan porque su material genético, ADN, se encuentra dentro de un núcleo. En esta tabla se muestra las diferencias entre células procariontes y células eucariontes. Diferencias entre la célula eucariota y procariota. En las células eucariotas, con núcleo definido, los ribosomas se generan en el nucleolo dentro del núcleo celular. En las células procariotas, sin núcleo definido, los ribosomas son producidos en el citoplasma. En las células eucariotas, los ribosomas obtienen sus órdenes para sintetizar proteínas del núcleo, donde se transcriben segmentos del ADN, genes, para producir ARN mensajero, ARNM. Un ARNM viaja hacia el ribosoma y este usa la información del transcrito para sintetizar una proteína con una secuencia de aminoácidos específica. A este proceso se le conoce como traducción. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, por lo que sus ARNM se transcriben en el citoplasma y pueden ser traducidos de manera inmediata por los ribosomas. En la eucariota,
los ribosomas se encuentran asociados a la membrana del retículo endoplasmático, en las membranas de mitocondrias y cloroplastos o en el citoplasma. En procariotas, los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma. En este, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 80S. En este, tanto las bacterias como de arqueas, los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 70S. Estas células son propias del resto de los reinos de la naturaleza, protoctistas, hongos, animal y vegetal. Estas células son propias del reino Monera, bacterias y cianobacterias.